Bienvenido a otra enseñanza de esta clase, Objetivo Restauración, hablando la verdad en amor. Hoy vamos a hacer el análisis de varios escenarios posibles. Vamos a empezar en Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, por favor, en el capítulo 3. Vamos a ver un caso en Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses 3, en el versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Son varios los autores o los traductores de las distintas versiones de la Biblia que han traducido a del mal como del inicuo o del maligno, refiriéndose al padre de las tinieblas. Y quedaría en todo caso, pero el versículo 3, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del inicuo o del maligno o del padre de las tinieblas. Este ente de suprema maldad es la fuente y cimiento de la maldad. Fue en él que la maldad fue hallada en primer lugar cuando se rebeló contra nuestro Dios. Él es verdaderamente el maligno e iniciador, propiciador, organizador y promotor del mal entre nosotros. Nunca hay que olvidarse de esto. Versículo 4: y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos sugerido. No, nuestra versión dice mandado, no sugerido. 5: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Bueno, muy bien. Lo que va a decir en el versículo 6, que vamos a leer en un ratito nomás, está en el contexto de la confianza en que harán lo que les mandan y en que el Señor encamine los corazones de ellos al amor de Dios y a la paciencia que el Señor Jesucristo tuvo cuando estuvo sobre la tierra. ¿Lo ven? En ese contexto está diciendo todo lo que dicen. Todo lo que está diciendo este registro de la epístola de Segunda de Tesalonicenses. El pero que sigue en el versículo 6 que estamos por leer contrasta este deseo expreso de Pablo con una inconducta dentro de la familia. Vean el 6. Pero os ordenamos, de nuevo, no sugerimos, os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Entonces, este apartarse tiene que estar en línea con el amor de Dios y con la paciencia de Cristo. Ojo, vean el contexto en donde estamos. Entonces, este apartarse tiene que estar en línea con el amor de Dios y con la paciencia de Cristo. Dice ahí desordenadamente o fuera de orden, es decir, aquellos quienes no tienen una conducta apropiada dentro de la congregación. El contexto nos va a decir en un rato cuál era esa conducta apropiada, que básicamente era vivir a los hermanos, es decir, aprovecharse de ellos. Versículo 7: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente, es decir, lo veremos, ellos no vivieron a los tesalonicenses, no se aprovecharon de ellos, vivimos entonces, no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Esto es muy importante, pues algunos hermanos tienen un andar tan digno en la palabra de Dios que a nosotros nos conviene imitar. Nos imitamos los unos a los otros en el correcto andar la maravillosa palabra de Dios. En la epístola anterior, 1 Tesalonicenses capítulo 4,
Dios, mediante Pablo, les habla a ellos, les había hablado de imitar las buenas conductas y tener una buena conducta en la iglesia. 1 Tesalonicenses capítulo 4. En el versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. De esa manera ellos tenían que abundar. 1 Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con los ociosos, los de poco ánimo y los débiles, porque dice que seáis pacientes para con todos. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, a donde le pido que regresen ahora, estamos en el barrio de todos modos, continúa desarrollando sobre ese andar desordenado. En el versículo 8 empezamos. Dice: ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. 9. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. El apóstol y sus colaboradores tenían el derecho de haber sido sostenidos por los tesalonicenses, pero Pablo prefirió dar el ejemplo. Versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos, nuevamente, no es sugerencia, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, fíjese lo que dice ahí, tampoco coma. Como en toda familia, cada tanto se hace necesario poner los puntos sobre las íes. Lo mismo ocurre con la familia de Dios. Estos eran hombres actuando en el nombre del Señor Jesucristo. Siempre debemos mantener bien fresco en nuestra mente que cuando los apóstoles les dieron estas instrucciones de hacer esta corrección, en el versículo 5 habla de corazones encaminados al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Nunca dejemos esto de lado, por favor, nunca. Esa es la base fundamental e imprescindible en todas las cuestiones dentro de la familia de Dios. Versículo 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. ¿Sabe qué pasa? Ser hijo de Dios no lo inmuniza a uno, no lo vacuna a uno como si fuera que va a tener una conducta que le agrada a Dios de manera automática. No, ojalá fuera así, pero no es así. Debe ser nuestro esfuerzo amoroso en reciprocidad a todo lo que hemos recibido de Dios, actuar de una manera que lo bendiga a nuestro Padre Celestial, que le dé gloria a nuestro Padre y a nuestro querido Señor Jesucristo. Así que cada tanto, lamentablemente, alguno de nosotros anda como si fuera un hombre natural, ya que el andar de santidad no es automático. Sigue diciendo el versículo 11, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Normalmente, la gente desocupada, o la que está desocupada por su propia voluntad, aclaremos bien, que es la que tiene el tiempo necesario para meterse en el asunto de los demás. Versículo 12. A esos tales, mandamos y exhortamos. De nuevo, no es una sugerencia, dice mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Eso dice. A los tales les pedimos por favor, dice ahí, no, les mandamos y exhortamos, y miren qué nombre, para que tenga autoridad el mandamiento y la exhortación. Nuestro Señor Jesucristo.
Versículo 13 dice, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. No tenemos que cansarnos de hacer bien. La palabra es el mayor bien y en este contexto sería trabajar y comer su propio pan, exhortar y mandar que trabajen y coman lo que producen, señalar a quienes no se conducen ordenadamente y no tenerlo como enemigo. Se lo leo en el 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. 15. Más en contraste, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a qué, como hermano. Nunca dejan de ser hermanos en Cristo, pero no por eso permitimos inconductas en la iglesia, en la casa. No son enemigos, son hermanos en Cristo que están manifestando una inconducta, pero no los tenemos como enemigos. Ellos valieron lo mismo que hemos valido nosotros, que es la sangre del precioso Cordero. Nuestros hermanos, ya sea que se conduzcan o no apropiadamente según la palabra de Dios, Dios ha pagado por ellos el mismo precio que paga por aquellos que cada tanto se van o que cada tanto se quedan. En cualquier caso, todos nosotros hemos valido la preciosa sangre del Cordero, la vida de nuestro querido Señor Jesucristo. Vamos a otro ejemplo en Romanos capítulo 16, ahí empezamos. Romanos 16. Ahí al cierre de la epístola a los Romanos, Pablo saluda a manera de catarata un número muy grande de hermanos. Recomienda el cuidado de Febe, que ha ayudado a muchos, y al mismo apóstol. Saluda a Priscila y Aquila, reconocieron que expusieron su vida por el Evangelio. A Epíneto, primer fruto de Acaya, María, Andrónico, Junias, parientes y compañeros de Pablo. Saluda a Amplias, Urbano, Estaquis, Apeles, a las casas de Aristóbulo y Narciso, a Herodión, a Trifenis y Trifosa, a Pérsida, a Rufo y su madre, a Síncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes, Filólogo, Julia, Nereo y su hermana, Olimpas y todos los santos que están con ellos. Y culmina el 16, versículo 16, Romanos 16, cuando dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Qué hermoso que en una epístola tan doctrinal como Romanos, Dios le haya revelado al apóstol esta sucesión de saludos y reconocimientos de hermanos nuestros, que evidentemente estaban unidos en amor y en servicio. Ellos eran ejemplos de servicio amoroso. Pero en el próximo versículo vamos a ver que hay un más, que es lo mismo que dijera que hay un pero, porque es un conectivo adversativo, es decir, pone en contraste lo que acaba de decir con lo que está por decir en el 17. Mas os ruego, hermanos, miren toda esta catarata de buenas conductas, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Eso es lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que quiere decir. Usted sabe que os fijéis significa más bien prestar cuidada atención, observar, estar atentos. La forma verbal en la que se presenta es el presente continuo, es decir, estar atento ahora, dentro de un rato y después. Presente continuo, continuadamente, estar continuamente atento. Dios quiere que sus hijos estemos atentos a quienes causan división. Necesitamos prestar atención a quienes infectan, ya sea por ignorancia, a propósito, por orgullo o por un corazón descuidado y que causan divisiones u obstaculizan la creencia de hermanos menos atentos. Todo esto hay que hacer sin llegar a transformarlo en una casa de brujas. Esto es muy importante. Pero cuidado. Una cosa muy importante aquí es que nuestro mayor interés,
nuestra más detallada concentración es en Dios, su palabra y nuestro Señor Jesucristo, no quienes causan división. El mensaje claro de la palabra es que estemos atentos y que no lo dejemos pasar. Pero nuestra mayor atención está centrada en la palabra de Dios. Cuando estudias, vivís y te dedicás a la palabra, que es luz, podrás detectar la oscuridad con mayor facilidad. Así que una cosa es estar atento y otra cosa es dedicarse. Nosotros nos dedicamos a la palabra de Dios. Cuando esta situación indeseable se presenta, hay que erradicarla de manera rápida y decisiva. Por eso la recomendación de estar atentos a estas cosas. Observe cómo termina el versículo, que os apartéis de ellos. Apartéis viene de una palabra griega que también puede ser traducida como evitar, retirarse o huir, mantenerse alejado de, asociarse con. El modo del verbo es imperativo, no es una sugerencia. ¿Por qué será tan crítico esto? Mirá lo que dice el 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Muy importante reconocer estas cosas. Recuerde, esto no inhabilita, no borra lo que leímos antes de que seamos guiados al amor de Dios y a la paciencia de Jesucristo. Todas las cosas estamos aprendiendo para ver cómo se unen todas en la circunstancia. Cuidado con eso. Ahora bien, la palabra sirven acá porque tales personas no sirven a nuestro Señor. Esa palabra sirven proviene de una palabra griega que se llama doulos, que básicamente quiere decir servir como esclavo, y es una palabra familiar o pariente de la misma palabra griega traducida siervo, referida a un maravilloso hombre de Dios como lo fue el apóstol Pablo. En el Oriente la palabra doulos era señal de un compromiso total con el amo. Ese es el compromiso con el cual estas personas sirven a sus propios vientres. Seducen con palabras suaves y lisonjas, pero no engañan a todos, sino a los ingenuos. La palabra vientre, lógicamente, no es literal y se refiere a las emociones de las personas. Es básicamente sí mismo. Es decir, se sirven a sí mismos, porque no es que uno sirve a su vientre y no sirve a su rodilla derecha. Ellos dicen, se sirven a sí mismos. En lugar de servir con compromiso absoluto al Señor, ellos se sirven de esta manera como el apóstol Pablo sirvió al Señor Jesucristo. Ellos se sirven a sí mismos de esta manera, con ese compromiso y profundidad. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Todo esto hacen con palabras suaves y lisonjeras, untan porciones de la verdad fuera de contexto con miel y azúcar, con dulce de leche, con el propósito de engañar a quienes no tienen maldad. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21 dice: examinadlo todo y retened lo bueno, absteneos ¿de cuántas especies de mal? Toda especie de mal. ¿Por qué tendrá que decir que nos abstengamos de toda especie de mal si hacer el mal fuera imposible para un hijo de Dios? Bueno, pues nos lo dice porque lamentablemente no es imposible hacer el mal. Es una decisión de uno hacer la palabra o hacer el mal. Examinar, retener y abstenerse son acciones virtuosas de mente renovada y amor a Dios de nuestra parte en todas las áreas de nuestras vidas. Segunda de Corintios, hacia atrás, hacia la parte de adelante de la Biblia, más bien. Segunda de Corintios, capítulo 11. Ahí nomás, al comienzo, en el versículo 4, dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis.
Los corintios habían aceptado y tolerado doctrina de demonios. Ellos no habían sido precavidos, no habían examinado todo ni habían retenido lo bueno y no se abstuvieron de toda especie de mal. El trabajo de Pablo delante de Dios y de su Señor, que es nuestro Señor, nuestro Dios, es el mismo Dios que es el de Pablo, y el Señor Jesucristo, nuestro mismo Señor, fue amonestarlos a ellos por esa razón. Un detalle muy importante, damas y caballeros, es que el diablo no va a promover una enseñanza con tanto error que cualquiera pueda darse cuenta. La enseñanza va a contener buenas porciones de verdad mezcladas con error para ocultar el engaño. La gente ingenua es más bien gente desprevenida, nada más. ¿Cómo prevenirse? Con la doctrina sana de la palabra de Dios. Esta maravillosa palabra está disponible para todo el mundo. Se la tiene si se la desea. La gente que es buena en naturaleza, aunque incauta en ocasiones, es aprovechada por quienes no lo son. No es que uno debe sospechar de todo el mundo, para nada. Uno no debemos y no podemos vivir así. Y vivir totalmente intranquilo, viendo a ver quién hace alguna cosa que esté mal. Nada que ver. Nosotros vivimos en la tranquilidad que trae vivir la palabra de Dios que vamos aprendiendo. Romanos, capítulo 16, donde estuvimos hace un ratito, al final de Romanos. Romanos 16, en el versículo 19 dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¡Qué halago tan amoroso! Luego de toda esta doctrina compartida del corazón de Dios a través del hablar de Pablo, Dios quiere que estemos sin mezcla de mal, libres de amargura, inocentes, simples pero cautos, pues no debemos ser ignorantes de las maquinaciones del adversario. Entonces, Dios quería que ellos supieran, y nosotros también como ellos, que estas cosas son tan indeseables como posibles dentro de la iglesia. Pablo los insta a que sean sabios para el bien. El versículo 20 es maravilloso en este capítulo, pues es literalmente parte de nuestra esperanza, que nuestro querido y poderoso Dios y justo Dios aplastará al Señor del mal que produce todas estas cosas indeseables dentro del seno de su preciosa familia. Aplastará, dice acá, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Fíjese, esto es parte de nuestra esperanza, que Él quede así de aplastado. Vean, tercera de Juan capítulo 9, por favor. Tercera de Juan, versículo 9, no capítulo 9. Tercera de Juan. Vean, decía: no llevamos un registro detallado del mal como si fuera que anotamos en un libro de guardia cada cosa que se comete en nuestra contra. No obstante, tenemos que ser conscientes y atentos a estas malas acciones dentro de la iglesia. Hemos sido llamados a amarnos, no a encubrirnos. Ahora vamos a cubrir eso, porque amar no es encubrir. Tercera de Juan 9 les había dicho: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, dice Juan, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Este Diótrefes tuvo la gran oportunidad, si estaba en desacuerdo con Juan, de enseñar la palabra. No, ¿qué es lo que hizo? Hablaba mal de Juan. Y además de Juan y de los suyos, de los que estaban con él, contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe. ¿Quién era este tipo, este Diótrefes? Y los expulsa de la iglesia. Juan,
expone abiertamente a un hermano nuestro que andaba fuera del amor de Dios. De ninguna manera Juan encubría el error de Diótrefes, pues hay una sutil diferencia entre cubrir un pecado y encubrir un pecado. Según varios diccionarios, encubrir estaría más relacionado con ayudar a un delincuente a no ser descubierto o contribuir a que no se descubra un delito. Eso sería encubrir. Pues bien, nosotros no encubrimos, nosotros en cambio cubrimos, y en un ratito veremos cómo, pero nunca encubrimos. La primera cosa a tener en cuenta aquí es que amar es andar los mandamientos de Dios. Ya que estamos en Juan, vamos ahí, en el barrio. Primera de Juan, capítulo 3. Este Juan sí tiene capítulo. Primera de Juan, capítulo 3. No, perdón, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, en el versículo 3. Dice: pues este es el amor de Dios. Paro, hago una pausa, me detengo y digo, oh, me va a decir cuál es el amor de Dios. Tengo que prestar mucha atención. Que guardemos, y acá añado yo, con todo respeto, activamente, porque no es un guardar, habíamos visto esto en esta clase y en muchas otras clases, que no es un guardar que la guardamos acá, los mandamientos de Dios, pero nunca los hacemos. No, es un guardar activo. Bien, pues este es el mandamiento de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Para nosotros los hijos de Dios lo gravoso es no hacer los mandamientos de Dios. Segunda de Juan, el siguiente, en el versículo 6. Segunda de Juan 6 dice, nos da un gran aporte acá, dice, y este es el amor, a ver, que andemos según sus mandamientos. ¡Wow! Este es el mandamiento. A ver, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Es como si fuera una S, así. Es, el amor es andar sus mandamientos. Este es el mandamiento, andar en amor. Después, si lo das vuelta para el otro lado, llegás a lo mismo. Amor es andar sus mandamientos, el mandamiento es andar en amor. ¿Ve? Por eso yo decía, guardar es un guardar activo. Porque amar es hacer, es un verbo. Y guardar también es un verbo. Usted lo guarda activamente, lo ejerce en su vida. Lo comparte con nosotros ese amor de Dios. Primera de Pedro, capítulo 8. El amor de Dios es hacer su palabra. No es una licencia para pecar o para participar de pecados ajenos. La primera falta, el primer mal, es el pecado del hermano. La de uno sería, digamos, la falta de uno sería no reprenderlo en los términos de la palabra de Dios. Recuerde, no con un martillo, Esto no es de Dios. Este sería el segundo mal. El primer mal es la falta. El segundo mal es si usted no reprende, o si usted reprende con el martillo, fuera del amor de Dios. El mal del hermano y el mal suyo. Yo por eso digo que dos males no mueven la palabra de Dios. Si ya se cometió un mal por haber fallado a la palabra, bueno, subsanémoslo, restauremos la situación haciendo la palabra de Dios. Acá no se hizo un mal. Si yo no la hago, dos males no mueven la palabra de Dios. Bueno, ahora, todo esto no significa que yo voy al buscador de Google y paso horas buscando pecados. Nada que ver. O estoy con una lupa buscando pecados en mis hermanos dentro de la iglesia, en la casa. Significa más bien que una vez que uno se confronta con la situación, que la ve, actúa la palabra, es decir, hablo la verdad en amor. Es así de simple. No es ninguna cosa rara, ninguna cosa difícil, es muy amoroso, es una charla. Uno, como hemos visto ahí en el Levítico 19 y como hemos visto en Mateo 18, vas a tu hermano, vas y le hablas. Primera de Pedro, dije, capítulo 4, versículo 8, dice, y ante todo, tened entre vosotros mucho odio. Que haya competencia entre vosotros. No, dice ferviente amor. ¿Por qué? Porque ese ferviente amor va a cubrir multitud de pecados. Bien, ya hemos visto que no está bien encubrir. Acá habla de que lo cubramos, entonces tenemos que cubrir también el tema para que no haya ningún error.
Una cosa es no publicar el pecado de un hermano, cubrirlo de esa manera y estar siempre dispuesto a perdonar. De esa manera lo cubrimos, no lo publicamos. Esto es amoroso, pero si me percaté de un error, debo ir y hablarle en los términos que estamos aprendiendo de la palabra. Esto es muy importante. Recuerden muy bien que esto no es una casa de brujas o una segunda inquisición. Vivimos pacíficamente y tranquilamente. No buscamos constantemente errores en los demás. Tenemos mucho trabajo con los nuestros como para sacar algo de tiempo extra para ver el de los demás. Pero, eso sí, no estamos de acuerdo con ningún pecado, mucho menos con los propios. Santiago, capítulo 5. Hebreos, Santiago, capítulo 5, en el versículo 19. Dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, ¡wow! Qué importante que es esto. Quiere decir que puede haber extravío de la palabra y que es necesario hacer volver al extraviado. ¿Ve? Si no, ¿para qué va a decir esto? ¿Qué es una recomendación inútil, nada menos que de nuestro querido Dios en su palabra? No. 20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma, y que hará, cubrirá multitud de pecados. Esto no es encubrir. El amor de Dios es justamente la motivación para cubrir de esta manera el pecado, haciendo volver al pecador del error de su camino, no cubriendo un pecador y diciendo que está todo bien si nos amamos y si nos queremos y si cada 7 meses leemos un versículo de la Biblia. Nada que ver, nada que ver. Esto es lo que significa que el amor cubre multitud de pecados. No significa para nada que lo ocultamos o escondemos. Al hacer regresar del error a un hermano, éste deja de pecar y así cubrimos la multitud de pecados que se hubiesen producido de no haber ayudado a nuestro hermano a regresar a la palabra. Qué complicado, ¿eh? Vio que no es nada complicado, que es muy simple y que es muy amoroso y que no significa que nosotros condonamos o que estamos de acuerdo con el pecado. No estamos de acuerdo, pero nos ayudamos los unos a los otros. Proverbios capítulo 10, bien en el Antiguo Testamento. Proverbios 10. A la mitad de la Biblia es Job, Salmos, Proverbios. Salmos es el libro de la mitad, Proverbios capítulo 10. Yo sé que usted está estudiando el orden de los libros de la Biblia porque usted ha decidido estudiar la Biblia, entonces ha visto que es muy práctico y es muy bueno saber dónde está una cosa y otra para ubicarla fácil. Proverbios 10, versículo 12. Mirá lo que dice acerca del odio, que despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Oiga, pero esto no lo leímos recién en Santiago, y no leímos algo también en Pedro. Sí, también está en Proverbios. También está en Proverbios. Nuestra responsabilidad para con nuestros hermanos es el amor, no el odio. Buscamos restauración, no rencilla. Observe lo que dice este versículo del Antiguo Testamento. Nosotros buscamos lo que buscaba Juan, no lo que buscaba Diótrefes, para usar ese ejemplo. Observe lo que dice este versículo del Antiguo Testamento. Mantener la boca cerrada para no comentar el tema con otros y provocar división no quiere decir que usted no tome una acción al respecto. Proverbios 10 también, pero esta vez en el versículo 18, dice: el que encubre el odio es de labios mentiroso, y el que propaga calumnia es necio, dice la palabra de Dios. Vean, mientras vivamos en este cuerpo que tenemos ahora y tengamos esta mente, que están muy bien diseñados, pero fueron llevados a la imperfección por el pecado de Adán, vamos a necesitar desarrollar conscientemente y voluntariamente un deseo de hacer las cosas que lo bendigan al Padre. No tenemos labios mentirosos y no propagamos calumnias. Damas y caballeros, queremos la palabra de Dios en nuestras vidas y en la vida de nuestros hermanos en Cristo. Proverbios, pero capítulo 6, por favor.
Mirá lo que dice en el 23, dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida a las reprensiones que te instruyen. Reprensiones es la palabra griega elenco, que aparece también en 2 de Timoteo, que vimos en la primera enseñanza de esta clase. Este es el camino que nosotros hemos elegido. Nuestro deseo y ferviente intención es nunca desviarnos, pero en el momento que lo hagamos agradecemos a Dios por contar con la perspectiva amorosa de los hermanos que desean la palabra en nuestras vidas. Mire bien lo que dice el versículo: camino de vida, las reprensiones que te instruye. Eso es lo que los hermanos en Cristo nos hacemos cuando nos hablamos la verdad en amor. Y ahí vamos, a Efesios capítulo 4, por favor. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¿Qué es esto? Antiguo Testamento. Siempre el interés de Dios en que se amen los suyos y que no calumnien, que no difamen, que no hagan con chismes o chusmeríos. Efesios 4, versículo 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia, ¿qué cosa? Las artimañas del error. Lo primero es la doctrina, damas y caballeros, la enseñanza correcta de la palabra de Dios. En la medida que estudiemos la palabra y nos dediquemos a ella, no fluctuaremos de aquí para allá. Lo primero es la palabra. Pero hay personas que engañan astutamente. Quienes hacen eso no glorifican a nuestro Padre ni a su Hijo nuestro Señor. Una vez que tenemos esa doctrina mediante la enseñanza, bueno, ¿pero qué hacemos? Mirá, lee el 15. Ahí te dice qué hacer. En contraste, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cada vez que usted hace la palabra, estará produciendo crecimiento, y cada vez que no la haga, estará impidiendo que se produzca este crecimiento en la cabeza. Versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¡Qué maravilla! Todos juntos. No somos una isla. Cuando Dios nos hace sus hijos, no nos pone en una isla en el Pacífico a 15.000 millas náuticas de la primera persona o de cualquier civilización. Nos hace renacer de su amor, de su Espíritu Santo en una familia. Por eso habla de las coyunturas y que los unos a los otros nos ayudamos mutuamente. 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Quiere decir que lamentablemente uno puede andar como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Hay una razón para este entenebrecimiento del entendimiento. Si usted lo puede leer, le deseo mucha suerte. Hay una razón para este entenebrecimiento del entendimiento. La razón es que ignoran, no porque no puedan conocer, sino porque no quieren hacerlo. Han dispuesto que sus corazones sean duros. Por la ignorancia que en ellos hay, dice el versículo, por la dureza de su corazón. No tiene que ver con la capacidad intelectual, tiene que ver con el deseo de que su corazón no se ablande a la palabra. Imagínense que Dios se limitara su maravillosa palabra a gente con intelecto privilegiado. Nada que ver. Dios llega a cada uno de nosotros con total independencia de cuánto nos funciona la cabeza. Dios nos satisface a todos con su maravillosa palabra, que es simple, que es grande y que es profunda. Ignoran no porque no puedan conocer, sino porque no quieren hacerlo. Han dispuesto sus corazones hacia la dureza. Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de imprudencia. Todo voluntario, damas y caballeros. En lugar de dirigir sus vidas a la palabra de Dios, la dirigieron a cualquier otra cosa. Dejan de hacer una cosa de inmediato para hacer otra. Dejan una para hacer otra.
Nosotros habíamos visto esto también en la primera enseñanza de esta clase, que se hace una cosa, se deja de hacer una cosa e inmediato otra. Jeremías capítulo 2, un segundito, vámonos, nomás, si no quiere no vaya, porque vamos a seguir en un rato en Efesios 4. Usted puede quedarse ahí, yo le quiero leer a usted un registro maravilloso en la Escritura. Jeremías 2, versículo 13, después véalo usted, dice: 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y acá el segundo mal, fueron a comprar una pala, entonces cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Y no habla de la gente fuera de Israel, como no habla de gente que no sea hermanos nuestros acá. Habla de mi pueblo, dice Dios. Hoy día sus hijos son su pueblo. Nosotros somos el Israel de Dios hoy por hoy. Nosotros somos la circuncisión espiritual, una forma de decir, somos los hijos de Dios. Y acá dice que su pueblo lo dejó a él y cavó. 2 cosas, lo dejan a Dios y van a comprar una pala. Nunca hay que hacer esto. Efesios 4. Mire usted qué cosa maravillosa. Versículo 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. No nos confundamos. Aunque no lo hayamos oído al Señor Jesucristo, y lamentablemente, bueno, de todos modos lo vamos a oír y lo vamos a ver, lo vamos a poder tocar, vamos a poder pasar todo el tiempo que queramos con él. Eso será en el futuro. Nosotros no lo vimos ni lo oímos directamente, pero acá está el Señor Jesucristo, de tal manera que lo que usted sabe de él aquí es igual de fiel que se lo hubiese visto delante de usted, porque esta es la palabra de Dios que lo presenta al Señor Jesucristo. 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es usted que tiene que hacer eso. Porque puede ocurrir que usted no quiera hacerlo. Dios le recomienda qué es lo mejor para su vida. Y ¿sabe qué? Para la nuestra también. Vestidos del nuevo, dice el 24, hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dios nunca nos deja desnudos de ninguna manera posible. Dice que nos despojemos del viejo hombre como si fuera ropa vieja y andrajosa, pero también nos dice que nos vistamos del nuevo. Una acción sigue a la otra. Como nuestro Padre es perfecto, entonces no pediría algo que hagamos algo que no debamos hacer, 2, que no podamos hacer. Él es perfecto, su palabra es perfecta. ¿Sabe qué? Sus sugerencias, sus mandamientos, sus pedidos, sus exhortaciones a nosotros también lo son. Él no te pediría que hagas algo que no debas hacer o que no puedas hacer. Así que despojarnos del viejo y vestirnos del nuevo es nuestra obligación de amor, de mente renovada. Hay más acciones en este contexto para que nosotros hagamos. Mire lo que dice el 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Se lo dije hace un ratito. Nos conviene a nosotros, no solamente a usted. Nos conviene que usted renueve su mente y que haga la palabra de Dios. A todos nos conviene. 1 Corintios capítulo 12. ¡Wow! ¡Qué maravillosa es esta palabra de Dios! No deja ángulo sin tocar. Mire cómo es la cosa. Dejamos algo y tomamos algo. Desechamos la mentira y hablamos la verdad. ¿Cómo? ¿Frente a un espejo? ¿Como delante de uno mismo? ¿Cómo vas a hacer eso? No. Habla de los unos y de los otros. Con tu prójimo, dice. Con tu prójimo. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque somos miembros los unos de los otros. Lo que te hace bien a vos me hace bien a mí y al resto de nosotros. Lo que te hace mal a vos de una manera u otra nos impacta a todos. 1 Corintios capítulo 12, versículo 25 dice: para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Ve? Nos tenemos que preocupar los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos se duelen con él. Se lo dije hace un ratito, ¿ves? Créame, si un miembro recibe honra, todos reciben, con él se gozan. 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¡Wow! ¡Wow! Vean, reaccionemos,
Despertemos a la realidad de Dios en Cristo en nosotros, que no estamos solos, lo que hacemos nosotros impacta al resto y lo bendice o no a nuestro Señor y a nuestro querido Dios. El cuerpo de Cristo, la iglesia del cuerpo de Cristo, va a crecer en la medida que cada uno de nosotros actuemos según nuestra propia actividad en Cristo. Cuanto más funcionemos nosotros nuestra función a la que fuimos llamados a funcionar, mayor será nuestro aporte, mayor será nuestra participación en el crecimiento general. El deseo de Dios y el deseo y trabajo de nuestro Señor es que este crecimiento sea una constante todos los días de nuestra vida en todos los miembros del cuerpo de Cristo.